Hola, ¿qué tal gente? Hoy os vengo a hablar de este juego de aquí, Rogue. Y ya sé que ahora me dirás, pero Raúl, ¿qué cojones es este juego? Si a este juego no lo habrá jugado ni mi abuela. Y lo cierto es que yo tampoco he jugado a este juego, y lo cierto es que probablemente tu abuela tampoco. Y yo no lo voy a hacer. Normalmente no juega a este juego nunca. Pero, ¿sabéis la importancia que tiene este juego actualmente? Pues resulta que es el padre de los roguelike, y el nombre del género, que es roguelike, se lo deben a este juego, que su traducción literalmente es como el rogue. ¿Y de qué iba este juego exactamente? Pues bueno, os lo explico. La premisa, básicamente, es que el jugador asume el papel de un aventurero típico de los juegos de fantasía como Dungeons and Dragons. El juego te plantea en una mazmorra aleatoria y el objetivo principal es avanzar por la mazmorra, encontrar un amuleto y volver por donde has venido. Y al hacer esto, te pasas el juego. Pero, ¿qué tenía de especial esto? Bueno, pues resulta que cada mazmorra se generaba aleatoriamente, también conocido esta palabra en el mundo de los videojuegos como generación procedural. Y es que el juego, cada vez que iniciábamos una partida, la mazmorra y las habitaciones mientras avanzabas se generaban aleatoriamente, por lo tanto, era un videojuego perfecto a la rejugabilidad, ya que cada partida era diferente. Y este juego, con el tiempo, marcó unos pilares y unos estándares en el mundillo, y de aquí surgieron otros muchos videojuegos que aplicaron este mismo sistema. ¿Y por qué en concreto hoy vengo a hablaros sobre esto? Porque básicamente son los juegos más adictivos que vais a jugar nunca, y además es un sistema tan interesante que se puede aplicar de tantas maneras que da mucha cancha a que se creen videojuegos increíbles. Y en este vídeo os quiero dejar algunos ejemplos que en lo personal os recomiendo encarecidamente. Y empezamos abriendo esta lista con Hades, y es que este juego se caracteriza principalmente por su diseño artístico, que es precioso, inspirado en la mitología griega y con un toque de humor muy divertido. El juego, además, tenía un principio y un final que estaba metida esta narrativa dentro del sistema roguelike que tenía el juego, y a medida que vas jugando partidas vas desbloqueando nuevos diálogos y avanzando en la historia. Cada partida tiene diálogos nuevos y eventos nuevos constantemente, y cuando llegas por primera vez al final de una de las runs, irás desbloqueando poco a poco el final del juego, teniendo que pasarte el juego en un total de 10 veces. Y es que ya no es solo eso, sino que el personaje, a medida que juegas partidas, desbloquearás habilidades pasivas permanentes, lo que hará que cuanto más juegues, menos te cuesten las runs y más rápido podrás avanzar en la historia. Todos estos conceptos juntos dentro de un roguelike funcionan genial y crean a uno de los referentes de este género y un juego que sin duda es una joya. Cult of the Lamb es para mí uno de los títulos que más me han sorprendido y me ha hecho viciarme del año pasado. Es un juego que te sitúa en un mundo donde eres un furro y tienes que crear una secta de furros. ¿Qué más puedes pedir? Y no es solo eso, sino que también funciona un poco como un Animal Crossing, porque no es que solo sea un roguelike, sino que también tiene su parte de gestión de la secta, en donde a medida que vayas avanzando en el juego, irás subiendo de nivel tu secta y nuevas mecánicas podrás desbloquear. Además, que cuando he dicho que se parece un poco a el Animal Crossing, es que es verdad, la secta parece el puto Animal Crossing. Animalitos que viven en tu poblado, puedes hablar con ellos, interactuar, y encima tienen hasta la pesca del Animal Crossing, si es que es igual. Y ya no es solo eso, es un juego con un diseño artístico que entra por los ojos como muy pocos juegos hacen, y con una banda sonora también muy especial. Desde luego, tenéis que jugarlo porque os perdéis un juegazo si no lo hacéis. Darkest and Dungeon es un desafiante juego de rol gótico en mazmorras y por turnos
que gira en torno al esfuerzo psicológico de la aventura. Y a ver, todo esto suena muy bien, pero es un juego que es tan interesante porque es ultra difícil y eso lo hace súper estratégico. Para que os hagáis una idea, tú tienes un pelotón de personajes que podrás ir adquiriendo que tendrán diferentes roles en la batalla, y estos, a medida que vayas avanzando por las mazmorras, irán acumulando estrés. Y esto lo hace muy interesante el juego, porque te hace pensar y pensar cuál será tu siguiente paso, a quién deberás dejar descansando y a quién te llevarás en cada incursión, porque sí, un personaje se te muere y morirá para siempre, y por ello querrás pensártelo tantas veces y prepararte en cada incursión para evitar todo esto. Un juego muy desafiante, pero igual de divertido, que pondrá a prueba tu paciencia, y sí, hazme caso, que es que ni con tu ex has tenido tanta paciencia, ni la tendrás para poder afrontar este juego. ¿Crees que estarás preparado para echarle un vistazo? El Isaac, para ser honestos, lo he jugado muy poco, de hecho, en no más de 2 o 3 ocasiones, pero lo que sí que hay que reconocer, a pesar de mi falta de experiencia en el juego, es que sin duda es el rey de los roguelike, el juego que marcó el camino a la mayoría de los roguelikes actuales y es el responsable de hacer a este género tan popular y conocido y que poco a poco se ha ido metiendo en la industria hasta llegar a ser lo que es hoy en día. Todo esto se lo debemos al Isaac, un juego con muchísimo contenido, donde cada partida será diferente y con un nivel de adicción sin igual. ¿Vampire Survival o Droga Survival? No lo sé, ni me importa, pero tenéis que jugar a este juegazo, un juego que además está hasta para móviles. El juego consiste principalmente en replicar a esos bosses que aparecían en juegos de naves y que la mecánica principal era la de esquivar todos los ataques que te lanzaba el enemigo, y al final terminabas esquivando bolitas que estaban por toda la pantalla. Pues eso mismo hace Vampire Survival, pero tú eres el boss que lanza las bolitas. Es decir, en el juego se nos presta un selector de personajes y al elegir nuestro personaje entramos en el juego. A medida que vas matando enemigos vas subiendo de nivel y puedes aleatoriamente aumentar de nivel tus habilidades, llegando hasta tal punto que si aguantas durante unos minutos y consigues un nivel altísimo con muchas mejoras, la pantalla se te llenará de miles y miles de enemigos, pero da igual, porque tú no pararás de lanzar miles y miles de diferentes ataques y los enemigos ni te rozarán, y llegar hasta ese punto de invencibilidad es el objetivo y lo que lo hace tan adictivo al puto juego, porque es súper satisfactorio. Por cierto, os recomiendo al puto ajo si empecéis a jugar a este juego. No os voy a decir más, destruye almas literalmente el putísimo ajo. Y bueno gente, después de recomendaros esta lista de juegos y de que veáis lo adictivos y divertidos que están los roguelike, me despido por hoy. Espero que si no conocíais este género os haya parecido interesante y le deis una oportunidad. Y desde luego tenéis en este vídeo recomendaciones bastante buenas para iniciarse en el género. Así que hacerme caso, que después de esto no querréis volver al LOL. Hacerme caso, o bueno, tal vez sí. Todos lo hacemos tarde o temprano, realmente. ¡Puto LOL de mierda!